Y damos la bienvenida a Blanca Mas, profesora de Psicología y directora del Máster en Trastornos Postraumáticos de la UNED. Buenas tardes, Blanca. ¿Qué hay, Sergi? Muy bien. Hoy vienes a explicarnos un ejercicio sencillo que nos ayudará a aprender a curar las emociones negativas y dolorosas y así liberarnos de ese peso que llevamos encima, ¿verdad? Eso es. Y además tú lo has explicado muy bien, porque las emociones las sentimos en el propio cuerpo. Las emociones toman una forma, un color, tienen también una textura y a veces están como fuera del cuerpo, es como una pesada carga. Hay personas que te comentan que las tienen aquí sobre los hombros y notan el peso y esa carga saben que no les pertenecen. Y eso es a lo que tenemos que llegar para poder trabajarlo. ¿Y es posible deshacernos de esas cargas? Es posible y no es demasiado difícil. Hoy yo los ejercicios que quería comentar son unos ejercicios que hacen conectar con esas sensaciones. Están basados en un autor, Wolinski, que te enseña no a taparlas y vivir como si no ocurrieran, sino a cambiarlas, a que ellas mismas se vayan transformando en otras más agradables y más ligeras. ¿Alguna recomendación previa? Como siempre, hay que ser muy cuidadoso. Es mejor no intentar los ejercicios si tu salud no es muy buena, ya sea física o mental. Si tienes un dolor muy intenso y cuando hagas contacto con él vas a sentirte desbordado, claro, y no vas a poder controlarlo tú solo, o si tienes miedo a sentir tu emoción. Pero una vez dicho esto, yo creo que todo el mundo puede aprender este ejercicio. Yo recomendaría también empezar por una emoción no muy fuerte, una intermedia, para ir cogiendo cada vez más dominio en este tipo de trabajo. Bien. ¿Te parece? ¿Podemos empezar con el ejercicio, Blanca? Podemos empezar con él. Normalmente vamos a comenzar recordando una vez que nos sentimos mal, pero que no sea algo muy fuerte. Eso sí que es importante. Un día en un atasco que sentimos un poco de la sensación de prisa, que no llegas, una pequeña discusión. Entonces tú te sitúas en esa historia. Hay que intentar recordar la historia. Es importante hacer como todo el contexto que tenía esa historia, los personajes, todo lo que había alrededor de la historia y qué nombre das a la emoción. Una vez que has aprendido a generar esa sensación, la localizas en el cuerpo. ¿Dónde la tienes? ¿Cómo es? ¿Qué forma? ¿Qué tamaño? ¿Cómo es tu emoción? Eso siempre es muy personal y muy único. Cuando lo tienes todo, hacemos un gigolo y damos un cambio a la atención. Desechamos la historia, desechamos el nombre de la emoción y te quedas solo con la sensación en el cuerpo. Siempre que trabajamos con emociones, jugamos con la atención. Si estás muy en el pensamiento, si estás muy en lo que tú me has dicho, lo que me has hecho, cambias y llevas la atención a otra realidad y esa otra realidad es la sensación en el cuerpo. Entonces haces este cambio y te fijas en el cuerpo. Aquí lo más difícil es que hay que intentar desechar la historia que ha creado o que tú crees que ha creado la sensación. Es como un colador, colarlo todo y solamente quedarnos con eso es lo más real, que es la sensación física. La sensación física. Entonces quitas la historia, le quitas el nombre también a la emoción. Bien. Ya no hay ni historia, ya no hay nombre, solamente hay sensación. Siempre que contemplamos una sensación, la sensación poco a poco se diluye, siempre es así, y siempre que la evitas, crece. Entonces te quedas contemplando esa sensación sin miedo y dejas que se vaya transformando, dejas que lo que tenga que ocurrir, ocurra. No es una evitación, es una transformación, un mirar, un observar con curiosidad para que le des paso a cambiar. ¿Y esta metamorfosis no puede ir a peor? A veces antes de bajar la emoción sube, pero no pasa nada, tú la sigues observando. Por eso también es importante lo que hemos dicho en las recomendaciones previas. Si hace poco has tenido pues alguna historia muy triste, muy dolorosa, es mejor no hacerlo solo porque las emociones pueden unirse unas a otras y puedes empezar por un enfado, un disgustillo y conectar con otra más intensa. Entonces, hay que aprender como en momentos de calma, como aprender a nadar en una piscina inseguro, no en pleno mar. ¿Podemos hacer juntos un ejercicio? Vamos a ello. Vamos. Como otras veces, tenemos una regla de oro. La regla de oro es sentir, no pensar. Es un cambio de la atención, es un cambio del pensamiento al cuerpo.
Bueno, no es necesario que todo el mundo siga exactamente el mismo guión. El guión es una orientación, pero es una guía y es más fácil hacerlo si seguimos el guión. Mejor si cierras los ojos. ¿Puedes cerrar los ojos? Sí. ¿Te sientes cómodo? Perfecto. Puedes recordar, no hace falta que lo digas, solamente recordar un momento en el que te sentiste regular. No muy grande, un atasco, una pequeña discusión. Puedes traer al recuerdo, a la memoria, el contexto, cómo estabas vestido, qué personas había. Cuanto más elementos vaya teniendo este contexto, más crecerá la emoción. Sí. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué es lo que formaba esa emoción en el pensamiento? Reconstruirlo, ¿eh? Reconstruirlo entero. Cuando seas capaz de hacerlo, vas a darle un nombre a esa emoción. Y cuando lo tengas todo, vamos a ir al contrario. Te centras en el cuerpo, en el lugar del cuerpo en el que está la emoción. Y vas a eliminar la historia, ya no te interesa la historia, la puedes dejar. Vas a eliminar los pensamientos que nutren esa historia y que nutren esa emoción y miras la emoción. ¿Cómo es tu emoción? ¿Qué forma tiene? Las emociones al mirarlas tienen una forma. Mira a ver si haces contacto con la forma. Mira a ver si tiene un color. Hay personas más auditivas y la emoción aparece como un sonido. Mira a ver si tu emoción tiene un sonido. Con curiosidad. No es ni buena ni mala. Estás aprendiendo más sobre ti. Solamente hay curiosidad en ti para saber cómo es tu emoción. Observarla. Observarla. Eres el testigo el que mira la emoción. Al mismo tiempo, si te atreves, puedes ver cómo es el dolor que produce. Es sordo, es punzante, es calor, es frío. No te recreas, lo observas desde fuera. Y normalmente cuando hacemos esto, solo por hacer este contacto con la emoción, a veces la emoción empieza a cambiar. Tienes que estar muy atento por si tu emoción empezara a cambiar. Otras veces lo que ocurre es que la historia quiere volver, el pensamiento quiere volver, no dejas que vuelva ni la historia ni el pensamiento, muy concentrado en la emoción, dónde está en el cuerpo, dónde la sientes, y sigue cómo va cambiando. Lo normal es que la emoción cambie, los colores se hacen más claros, si había un nudo, el nudo se abre, se diluye, si había una opresión, la opresión parece que se va difundiendo, difuminando. Si había oscuridad, la oscuridad empieza también... Pesa menos. Eso es, el peso se hace menor, la oscuridad desaparece. Más luz. Más luz. Continúas mirándolo, pero como si fueras un científico, un observador, con esa curiosidad que dices, ¿pero qué está pasando? Y cuando puedas, abres los ojos y volvemos aquí en un nuevo estado, en el que la sensación ha cambiado. Si cambia la sensación, ¿qué ocurre? Que también cambiará el pensamiento. Está muy bien, Blanca. Está muy Y podrás mirar a la historia desde otra perspectiva. Qué fácil lo haces. Qué sencillo, es que son ejercicios muy fáciles. Yo quiero a Blanca en casa. Blanca Mas, psicóloga, Muchas gracias, Sergi. profesora de psicología y directora del máster en trastornos postraumáticos de la NET. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Nada Muchas de gracias. emociones negativas, ¿eh? Nada. Bien. Muchas gracias.